Este film no me pertenece, todos los derechos a su respectivo creador. Perfect Leonard de Fanfiction. Capítulo 43. El examen de la marmota. Capítulo 43. Por Leonard Tenten esquivó el shuriken y esquivó un golpe en su cara, respondiendo con un triple uppercut en 3 direcciones, un puñetazo, una patada y su cola, cuyo final brillaba con una técnica de Toss and Burns. Había sido la simplicidad en sí misma diseñar uno de esos reinicios en los que Kakashi sacó a Sasuke del bosque de la muerte para enseñarle esa técnica preciada, luego reemplazó al Vengador mimado con uno de ellos, adecuado equipado con un Sharingan robado, por supuesto. Luego, si uno de ellos lo aprendió, podrían compartir esa técnica con todo el clan, naturalmente. Naruto intentó esquivar los golpes entrantes, bloqueando el golpe y evadiendo la patada, solo para ser clavado por la cola con la punta del rayo y desaparecer. El clon de combate se dispersó instantáneamente bajo la explosión. Una ronda de aplausos vino de los miembros del clan que estaban observando el nuevo movimiento de Tenten. Naruto era un experto en esquivar a estas alturas, por lo que atraparlo con cualquier cosa fue todo un logro. Golpearlo con algo tan letal aún más, ya que dedicó especial atención a apartarse de ellos. Por supuesto, mientras Tenten estaba allí sonrojada, ruborizada por su victoria, tuvo que admitir que la mayor parte de cómo lo había golpeado había sido en la nueva técnica de la cola. No es que estuviera inclinada con un Toss and Burns, habían estado usando una variedad de jutsu para inclinarlo por un tiempo. Los ataques de tipo Stinger en los que algo mortal se inclinaba hacia la cola eran un aspecto importante de su nuevo estilo. Lanzar bolas de fuego y otros ataques de proyectiles con él fue solo un poco más popular. No, el nuevo aspecto de su ataque de cola fue adaptar la técnica del cuerpo flexible de Orochimaru a él. Eso había sucedido solo después de una cantidad sustancial de trabajo con el Kyuubi. Pero donde sus colas solían tener un alcance no más largo que sus cuerpos, con la ventaja adicional de la flexibilidad corporal de Orochimaru aplicada, Tenten había demostrado que ahora podía estirar la suya a unos 6 metros de distancia, a la velocidad de un rayo. Eso significaba la capacidad de golpear a un oponente de combate cuerpo a cuerpo desde cualquier ángulo, y realmente se sumaba a la posible imprevisibilidad de sus ataques. Así que los aplausos fueron más que merecidos. Para la siguiente prueba, Hinata envió un clon propio para entrenar con el de Tenten, para que pudieran ver cómo el estilo Handle Fist se comparaba con los nuevos movimientos, y ver si tenían que adaptarse. Después de probarlo contra Hinata, Temari sería el siguiente en ver cómo funcionaba el nuevo estilo en una batalla ninja más tradicional, mezclando técnicas elementales y otros movimientos, y ataques de ninjutsu entre los movimientos, y golpes de combate de artes marciales. Ella sería seguida por Ana, usando el estilo de su clan. Pero la joya de la corona de esta demostración sería probar su propio estilo frente al arte marcial del clan Uchiha. Había sido tan fácil arreglar que Sasuke fuera atrapado como un portador de caca de nuevo y emboscado por Itachi como lo había sido para reemplazarlo y aprender los 1000 pájaros. Y, al robar el Sharingan de Kakashi nuevamente, luego enviar oleadas de varios clones, vea cómo el infame traidor Uchiha los había tratado, en el proceso aprendiendo el estilo de lucha del clan Uchiha de un maestro. Entonces, con ese estilo disponible para ser enseñado entre los miembros del clan, tenían mucha más capacidad no solo para inspirarse en él para impulsar el progreso de su propio estilo, sino para probarlo contra un oponente probable, y no de manera incidental. Un estilo creado al robar los mejores movimientos en todos los países elementales. No, tomaría un tiempo incorporar y probar completamente las cosas, pero estaban seguros de tener un estilo que valiera la pena poseer una vez que terminaron con esto. Uno no dibujó un arte marcial efectivo de la nada. Cualquiera que haya creado un arte marcial ya tenía que saber algo sobre la lucha, y cuanto más se supiera, mejor podría ser su estilo potencial. Eso es realmente todo lo que era un arte marcial, cuidadosamente pensado y con una experiencia de lucha condensada, con una tonelada de contemplación realizada sobre los factores que hacen que funcione para optimizarlos. Pero con todo este material para adaptarse y probar, estaban en camino de tener algo útil para llamar suyo en el clan Kitsune. Todavía estaba en las etapas iniciales, pero las perspectivas parecían prometedoras. En el siguiente campo de entrenamiento, otros clones del clan Kitsune estaban practicando su técnica del bigote, con los ojos vendados y aprendiendo a esquivar solo las señales de sutiles ondas de presión de aire. Y en los bosques alrededor de Konoha, también tenían clones, solo que aquellos estaban aprendiendo a usar sus oídos con gran efecto en el seguimiento de la vida silvestre local.
Ana estaba guiando a otro grupo de clones en los bosques al otro lado de la ciudad haciendo lo mismo, solo con sus narices, usando las técnicas del clan Inuzuka para aumentar sus sentidos del olfato. Una vez que todo esto se hubiera, prometía ser muy útil. Anko miró hacia el patio de entrenamiento y sonrió. Por extraño que parezca, mientras algunas de las chicas habían comenzado a plantear suavemente la cuestión de detener los reinicios, se había hecho la llamada para no hacerlo todavía. Se podía ver el lado femenino de las cosas. Los reinicios los limitaron de muchas maneras importantes, y aunque podían eludir gran parte de los peores aspectos, todavía era incómodo no poder progresar de forma natural. La opinión predominante era que, dado que todo parecía estar basado en el éxito de Naruto en las pruebas de Chunin, realmente deberían poder salir del ciclo de tiempo una vez que hiciera Chunin. Y, dado que ahora conocían un patrón que hizo que la aldea lo amara, superando su odio y, por lo tanto, su falta de voluntad para promoverlo, posiblemente podrían hacerlo. Pero Anko se había opuesto con vehemencia. El primero de sus argumentos fue la invasión. No importa cómo se restablecieron hasta ahora, siempre había habido algunas bajas importantes en Konoha, y esta era su ciudad natal, se suponía que debían protegerla y salvarla. Así que quería mantener esos reinicios, al menos hasta que pudieran detener la invasión de manera efectiva, a un costo mínimo. Por otro lado, Sand era la ciudad natal de Temari. Ya debilitados por las políticas estúpidas y autodestructivas de su daimyo que reducían su fuerza ninja a propósito, las terribles pérdidas que ellos sufrieron durante la invasión no sirvieron para nada a esa ciudad. Y era la casa de Temari. Entonces ella quería salvarlo. En esa nota, Temari en realidad había investigado lo que le sucedió a Kazekage, su padre, durante un reinicio completo. Naruto nunca le había prestado especial atención, solo sabía que el viejo había muerto en algún momento durante la pelea. Temari había estado furiosa después de que descubrió el engaño de Orochimaru, que su padre había estado muerto durante bastante tiempo, incluso meses, y que la serpiente Sannin se había hecho pasar por él, habiendo tomado su lugar para usar falsamente su oficina para empujar todo el trato de la invasión adelante. Había sido difícil para Temari perdonar a Naruto por no darse cuenta de eso antes. De alguna manera, Anko podría perdonarlo por no darse cuenta, ya que la revelación sucedió en una fracción de segundo durante la cual Naruto siempre había estado ocupado con otras cosas, principalmente con sus ángeles, de hecho, ya que había comenzado a adquirir novias poco después de entrar en reinicios completos, y eran comprensiblemente importantes para él. Cuidarlos había sido su prioridad. Sin embargo, su lado ninja estaba disgustado por cualquiera que pudiera pasar por alto un detalle estratégico tan importante, especialmente después de que habían comenzado a rastrear los movimientos del viejo monstruo por la ciudad. Ese fue un fracaso inexcusable en el lado de la inteligencia, y tales cosas podrían causarle mucho más daño a él, a su familia en crecimiento y a su pueblo, que no quedarse para mimarlos. No es que ella se opusiera de ninguna manera a los mimos. Es solo, a Haruka Kurenai lo había dicho mejor. Ella no había estado hablando de esta situación, pero todavía se aplicaba aquí. No tenga miedo de reemplazar algo bueno con algo mejor. Era bueno preocuparse por los cónyuges. Pero su seguridad se habría aguardado mejor identificando adecuadamente todas las amenazas que se enfrentan a ellos. Y no es que el niño tuviera escasez de clones. Así que, debidamente castigados, todo el clan Kitsune ahora estaba recorriendo la ciudad en busca de información adicional. Todos lo estaban haciendo, no solo Naruto, y no solo estaban preocupados por las cosas relacionadas con los reinicios, sino también por el uso potencial más adelante, después de que, con suerte, salieran del circuito. Ahora podrían arriesgarse y no sufrir las consecuencias. Después de que salieran, ese ya no sería el caso. Todo el mundo tenía un clon o dos dedicados a eso, más o menos todo el tiempo. Tenían la esperanza de conocer todo el pueblo en detalle antes de pedir el fin de los reinicios, ya que ese tipo de conocimiento sería lo que les permitiría detener las muertes que ocurrieron durante las invasiones y cosas así. Temari también insistía en que hicieran algunos viajes a Sand. Era su ciudad natal, y solo estaba a 3 días de camino. Debería ser fácil llegar allí, y eso podría abrir cosas completamente nuevas para hacer. No solo podrían estar realizando la misma recopilación de datos allí que aquí, sino que había habilidades en uso en Sand que no se encontraban en Leaf. Sus herreros eran generalmente mejores, por un lado, y eso tenía tanto a Tenten como a Yugao con los ojos saltones y ansiosos. Una vez que Naruto hubiera aprendido esas técnicas de herrería, entonces todo el equipo de su clan sería mejor.
Así que esos viajes definitivamente estaban en la agenda. Y no solo a Sand, sino a todas las aldeas ninja a tu alcance, tanto mayores como menores. ¿Por qué no estamos fuera de esto? Yugao, que todavía era nuevo en toda la escena del reinicio, se quejó a su lado. Todo se vuelve tan confuso. Algunos días no tengo idea si serán mañana o ayer. Deberíamos poner fin a todo. Está claro que esto está relacionado con el progreso de Naruto a través del examen, deberíamos conseguir que apruebe. Desde donde estaba parada a su lado, Anko miró hacia el campo de entrenamiento de nuevo y reanudó su sonrisa. Ino, Ayame y Ana están de acuerdo contigo, le dijo al Jonin. Se han distanciado de sus familias y lo odian. Pero entonces, ¿por qué no nos vamos? Yugao suplicó. Mi novio se detuvo para no admitir lo rápido que el hombre se estaba volviendo aburrido. Exactamente, ¿eres novio? Estuvo de acuerdo Anko. Esa es la razón de Tsunade. Ella dice que tenemos aquí una oportunidad invaluable para la investigación médica. Todo tipo de cosas que son demasiado riesgosas para ser éticas se pueden probar aquí sin causar ningún daño permanente a nadie. Los beneficios de la investigación que se obtienen al intentarlo, los procedimientos a largo plazo, nos ayudan a aprender a hacer las cosas, y no solo a hacerlas, sino a hacerlas bien, incluso a dominarlas por completo, cosas como curar la tos de Ayate. Si no fuera por estos ciclos de tiempo, eso nunca habría sucedido. Así que quiere dibujar estos hasta que hayamos conquistado por completo algunas de las dolencias más apremiantes que existen. Sí, pero ella es médica, por supuesto que querría eso. Yugao espetó, no sintiéndose nada amable por tal ambición. ¿De qué le servía a la salud de su novio si ella no lo quería como su novio por mucho más tiempo? Y luego está la razón de Tenten, continuó Anko. La chica tiene razón en eso, hasta que tengamos nuestro propio estilo de lucha, nunca seremos contados entre los grandes clanes. Así que está trabajando como un soldado para que el resto se organice para probar sus ideas, y tú tengo que admitir su progreso. Yugao suspiró. Sí, tenía que admitirlo. De hecho, ese pensamiento la llevó al campo de entrenamiento. Allí, en los terrenos, había más de 100 clones, más de una docena de cada miembro del clan Kitsune. Ahora normalmente se practica con espadas, utilizando armas desafiladas o incluso de madera, ya que de esa forma se pueden limitar los accidentes dolorosos. Pero también condujo a malos hábitos que podrían, y a menudo lo hicieron, hacer que los usuarios novatos de espadas fueran asesinados en sus primeras peleas reales, antes de que las resolvieran. La idea de Naruto había sido simple, pero simple. Usar Shadow Clones para practicar los movimientos, y hacer todo el combate con espadas reales. No dolió tanto como recibir una herida real cuando un clon fue destruido, pero enseñó habilidades reales de una manera efectiva, y sin ninguno de los malos hábitos que generalmente se arrastraban. El hecho de que las personas reales descansaran en los grupos alrededor del campo significaban que podían crear nuevos clones si lo necesitaban, siempre que su chakra resistiera, en cualquier caso. Pero los nuevos clones se crearon a partir de un estado de descanso total, por lo que la gran cantidad de entrenamiento que pudieron recibir durante un día fue simplemente irreal. Incluso sin los reinicios, habrían estado subiendo en la escala de habilidades a un ritmo impresionante. Tal como estaban las cosas, Konoha iba a tener una cosecha de espadas chicas de rango maestro, y un espadachín, apareciendo de la nada. Bueno, cerca de maestros, en cualquier caso. Lo único que les impidió convertirse en maestros completos fue la falta de cambios físicos debido a su entrenamiento. La efectividad de uno en el combate armado, las artes marciales o cualquier tipo de lucha, incluso lanzando técnicas de ninjutsu, estaba realmente determinada en el nivel básico por la potencia y la velocidad, y para ellos esos no podían, cambiar durante los reinicios. Sin embargo, la habilidad básica de uno, o el talento en bruto, se multiplicó por la habilidad que desarrolló. Se podía enseñar cierta habilidad en la formación organizada, y así lo hicieron. Todo el mundo enseñó a su genin crudo lo que pudo para que tuvieran un buen comienzo. Pero lo que realmente transformó eso en algo utilizable fue la experiencia en la aplicación de la vida real que se produjo después de que los maestros hicieron todo lo posible por ti. Y, en este momento, el clan Kitsune podría salir y obtener toda la experiencia que quisieran simplemente luchando en los exámenes Chunin, o la invasión posterior, y enfrentarse a su elección de una amplia gama de oponentes mientras lo hacían. Y fue exactamente ese tipo de experiencia la que hizo que los ninjas fueran mortales. La mayoría no sobrevivió para conseguirlo, pero gracias a los reinicios, la muerte no fue un gran obstáculo para ellos.
para que pudieran seguir adelante y tomar esos riesgos y aprender de las lecciones que pudieran de ellos de todos modos. Iba a llevarlos a estar entre los usuarios de espadas más letales de la historia, y Tenten estaba haciendo exactamente lo mismo para refinar ese nuevo arte marcial en el que estaba trabajando, con la ayuda de otros. En poco tiempo, iban a ser muy peligrosos. Y, uno tenía que admitir el beneficio de tener un ninja perdido de rango S para ser tu oponente de combate, también. Orochimaru entró a la aldea y lo buscaron para tener oportunidades de luchar contra él. La mayor parte del tiempo simplemente jugaba con ellos. Luego, si lo presionaban lo suficiente, los eliminaría casi casualmente. Pero no había nada de eso para mostrarte tus debilidades. Y, sin esa capacidad de morir, una y otra vez, esforzándose en situaciones de combate reales, estarían décadas perfeccionando su estilo de otra manera. Entonces, una vez que bajamos esos estilos de lucha y curamos todas las enfermedades en Konoha, ¿saldremos entonces?, preguntó Yugao, suspirando. Todavía no, niña. Anko le dio una sonrisa desagradable. También está mi razón. Hace más de una docena de años, Konoha dejó ir a Orochimaru, cuando podríamos haberlo matado. El viejo Sarutobi tenía a ese tipo muerto en sus derechos, atrapado en el acto de cometer sus horribles crímenes. Pero el viejo no soportó golpear a su estudiante favorito, así que lo dejó ir. El rostro de Anko estaba en blanco. En ese entonces, el viejo cara de serpiente era mucho más débil de lo que es ahora. Sarutobi podría haberlo matado. Arashi podría haberlo matado. En ese entonces teníamos al padre de Kakashi, así que el colmillo blanco de Konoha podría haberlo matado. Cham no tenía ninguna ventaja real sobre sus compañeros de equipo, así que teníamos a los otros dos Sannin, y estaban lo suficientemente igualados como para que, dado una cantidad trivial de apoyo, cualquiera de ellos podría haberlo matado. Y eso no es en toda la lista, hay otros que, entre ellos, casi seguramente podrían haber destruido al traidor de rostro pálido. Anko ahora estaba agarrando un kunai, y Yugao pudo decir cuánto la enojó esto. Ponga a todos los ninjas que una vez tuvimos juntos, y hubiera sido una cosa trivial para ellos haber destruido a Orochimaru. Pero en cambio, el viejo tonto de buen corazón lo dejó ir. Así que ahora ese traidor que podríamos haber matado tan fácilmente está de vuelta, y ahora las tornas han cambiado. Nosotros nos hemos debilitado mientras que él se ha vuelto más fuerte. Así que nosotros, que podríamos haberlo matado tan fácilmente antes, ahora estamos en peligro por él, ya que su plan se acerca mucho a destruyendo Konoha. El antiguo aprendiz de ese hombre respiró hondo y miró fijamente a la nueva chica, diciendo claramente, no más. No más segundas oportunidades para ese monstruo. Nos dio la espalda y todo lo que representamos. Lo dejamos ir. Y regresó para matarnos. Eso es todo. No hay más oportunidades para que él lo haga bien la próxima vez. Sin el pequeño accidente de Naruto con el tiempo, Orochimaru habría matado a nuestro Hokage y devastado la ciudad, mientras reducía nuestras fuerzas ninja drásticamente y debilitando severamente nuestra única aldea aliada. Eso está demasiado cerca. No tiene otra oportunidad para que pueda hacerlo bien la próxima vez. No dejamos estos reinicios hasta que sepamos cómo matarlo. Tiene que estar muerto y decayendo en su tumba antes de que deje que Naruto se gradúe. Yugao parpadeó cuando su compañero se levantó y se alejó furiosamente. Cuidado con tus manos. El clon de Yugao en el campo de práctica llamó a los estudiantes que estaba enseñando, ignorantes de este pequeño diálogo al margen. No puedes sostener una espada si no tienes manos. Y son un blanco barato, fácil de golpear y de bajo riesgo si no tienes más cuidado con ellos. Demostrando su punto, casi casualmente quitó los dedos de un clon de Ino, haciendo que la construcción de sombra de esa chica explotara en una nube de humo. Ayame se bajó sobre una línea de alambre ninja hasta donde apenas podía ver más allá del borde superior de la ventana abierta. Llevándose la cerbatana a los labios, exhaló bruscamente y la mujer dentro de esa habitación se arrugó cuando los polvos para dormir hicieron su trabajo. Deslizándose rápidamente dentro y usando movimientos rápidos y económicos, le quitó a la mujer su ropa de día y la puso de nuevo en su ropa de dormir antes de colocar a la mujer de nuevo en la cama y ponerse la ropa ella misma. Luego, usando un chapechange para lucir idéntica a la mujer que acababa de dejar inconsciente, salió de ese dormitorio por la puerta interior y gritó, «Estoy lista para el día, papi». Habiendo observado sigilosamente la rutina de su objetivo, conocía todas sus líneas y su horario para el día. El padre de la niña levantó la vista desde donde él mismo entraba a la cocina y sonrió. «Justo a tiempo, mi pequeña bola de masa».
¿Estás lista para aprender a hornear con papá hoy? Claro, papi. Estoy lista. Ayame con el disfraz de niña pequeña gritó. Bien. Respondió el hombre, alcanzando un cubo de harina. Ayúdame a empezar con estos dulces panecillos. Mientras exteriormente se apresuraba a ayudar, interiormente Ayame sonrió triunfante. La hija del chef de ramen se convertiría en la mejor cocinera de Konoha, incluso si tuviera que recurrir a los métodos de su esposo para hacerlo. Naruto observó donde temblaba Jiraiya bajo la ilusión de Sexy Paradise. El anciano nunca le enseñaría nada hasta que tuviera alguna razón para hacerlo, pero después de haber estado bajo esa ilusión una vez, literalmente le enseñaría cualquier cosa que supiera para pasar por debajo de ella nuevamente. Así que el conocimiento del niño sobre las focas realmente estaba despegando, lo que, en cierto modo, era extraño, ya que el resto de su vida estaba dando vueltas y vueltas. Tome su objetivo de toda la vida como ejemplo. Naruto se dio cuenta de que la satisfacción que siempre había imaginado saldría de ser Hokage, ya lo había hecho. Y no había salido de ninguno de los goles que le habían dicho que eran geniales o importantes. No. Toda la felicidad ahora en su vida provenía de las relaciones que había formado con sus ángeles. Ser amado y respetado había llenado por completo ese vacío en su vida. Ya no sentía ningún deseo de ser Hokage, ya que eso solo le quitaría tiempo a las cosas que preferiría estar haciendo, y todo lo que alguna vez pensó que obtendría de ese papel, ya lo tenía. Por supuesto, considerando a Orochimaru y esos tipos sin calzoncillos vestidos con nubes, junto con otras amenazas que podía suponer que estaban allí, Naruto todavía quería y sentía que necesitaba las habilidades para ser Hokage. Era solo el sombrero lo que ya no le interesaba. Por supuesto, peligrosos son los que no usan calzoncillos, era la declaración favorita de Ino en estos días, siempre pronunciada en susurros siniestros. Y, por tonto que fuera, tenía razón. Según la información de Sound transmitida a través de Kin, esos tipos de Akatsuki necesitaban contenedores de demonios, por lo que irían tras Naruto sin importar el rango que tuviera. El clan Kitsune había tenido suficientes problemas para derrotar a un ninja de rango S que venía después de Konoha, y eso fue con casi infinitas oportunidades para hacerlo bien. La idea de que 9 de ellos vinieran después de Naruto específicamente era francamente escalofriante, y peor aún, no habían aparecido mucho durante estos ciclos de tiempo, por lo que había pocas oportunidades de aprender sus debilidades o cómo luchar contra ellos. Itachi fue una excepción, ya que conocían un patrón que lo hacía venir a la ciudad. Entonces, lamentablemente para Sasuke, iba a ser expuesto como portador de caca muchas veces en los reinicios por venir, ya que el clan tenía que tener más información sobre Itachi, cómo luchó y cómo podrían hacer que muriera, y la forma más confiable que tenían para atraparlo era que Sasuke se revelara como esta gran maravilla escatológica, para que su hermano mayor viniera a la ciudad y lo matara. Entonces el clan podría tenderle una emboscada con pequeños ejércitos de clones, perder y repetir unas cuantas veces, aprendiendo más sobre él y su estilo de lucha cada vez. Por supuesto, para realmente minar eso para obtener información, realmente deberían tener alguna forma de defensa contra esa técnica de ilusión que a Itachi le gustaba tanto, ya que no obtuvieron muchos datos de estar atrapados en ilusiones de 3 días con el increíble ninja desaparecido, clavando una espada a través de ellos. Y eso fue una gran parte de lo que trajo a Naruto de regreso a Jiraiya una y otra vez, ya que estaba convencido de que realmente debería haber una matriz de sellos que pudiera desarrollarse para contrarrestar esa ilusión incluso antes de que fuera lanzada. Para tomar el control de tu mente y convertirla en su propio patio de recreo personal, Itachi tuvo que usar alguna forma de energía, después de todo, probablemente mental, pero la dirección, el bloqueo y la manipulación de la energía fue lo que Seiya lo hizo. Entonces, si pudieran aprender a crear un sello que pudiera atrapar la ilusión de Itachi antes de que los atrapara, teóricamente podrían darle la espalda, o usarlo para atrapar su cuerpo, o manipularlo de otras maneras para su ventaja. Incluso ser inmune a todo el aspecto de quédate quieto mientras te torturo y luego te mato sería bueno. Itachi confiaba demasiado en esa ilusión suya para que no debilitara su estilo al verse privado de ella. Y entonces Naruto quería aún más que nunca expandir lo que sabía de los sellos. Notas del autor. El tema de la historia debería cambiar de nuevo a un tono más activo, ya que ahora que las relaciones están más o menos establecidas y nominalmente exploradas, podemos dejarlas para pasar a otras cosas. Por supuesto, tenemos que tomarnos un tiempo para explorarlos, ya que para Naruto, esos fueron el verdadero payaso de toda esta experiencia, y no tenían ningún sentido a menos que se establecieran firmemente.
No quería hacerlo poderoso pero solitario o cualquiera de esos otros errores que a menudo surgen, como que las relaciones sean demasiado superficiales o que no signifiquen nada. El poder no hace feliz a nadie. El mundo de Naruto está repleto de poderosos ninjas que no están contentos con sus vidas. Pero la verdadera vinculación lleva tiempo, así que tuve que dedicar un poco a dejar que lo hicieran. Mi intención ahora es volver a él derrotando obstáculos y aprendiendo cosas. Capítulo 44. El examen de la marmota. Capítulo 44 por Leonard. Dos mujeres estaban de pie en una azotea con vistas al complejo Hyuga, el viento les azotaba el pelo. ¿Estás seguro de que esta es la única forma? Shizune le preguntó a su mentor. Tsunade asintió con decisión. Absolutamente positivo. Simplemente no aprende como lo hace un humano. No importa cuánto trate de enseñarle, ella no lo aprende. Incluso hice que Naruto le ordenara que lo intentara, y ella sufre, dando lo mejor de sí misma. Disparó pero fallando de todos modos. No, yo solo no puedo enseñarle. Pero, habiendo observado a Naruto hacer esto en conejos y otros animales, debería funcionar. Entonces, Vicky, Shizune se calló, mirando con tristeza hacia el complejo Hyuga. No se sentía cómodo tratando a uno de los demonios más poderosos que existen como una mascota. Las chicas habían empezado a llamar a Kyuubi, Vicky, una especie de abreviatura de zorra, pero no muy lejos del apodo de Naruto para ella de Fluffy. Era más respetuoso, y la gente de la ciudad no los miraba extraños cuando la llamaban así en público. Entonces, cuando estaba en forma humana, así es como la llamaron. Habían tenido algunas malas experiencias al ser atrapadas llamándola Kyuubi. Los freakouts habían sido masivos e intensos. La declaración de, entonces, Kyuubi, ¿qué piensas? Nunca fue popular y, a menudo, fue seguido por gritos. Sacudiendo la cabeza, Shizune completó su declaración. Naruto no va a estar feliz con esto. Yo tampoco, pero no veo otro camino. Admitió la babosa Sanin pesadamente antes de soltar un gran suspiro. Vamos, convenzamos al resto de los ángeles. Una vez que todos se conviertan en la necesidad de la idea, Naruto estará de acuerdo. Siempre lo hace. Correcto. Shizune asintió, antes de hacer hoyuelos e intentar sonreír. Oye. No es que no vayan a mejorar, ¿verdad? Tsunade admitió una sonrisa triste ella misma. Sí, para eso son buenos estos reinicios. Dios sabe que nunca consideraría algo así sin ellos. Más tarde esa noche, Naruto liberó la forma real del Kyuubi desde detrás de su sello, directamente encima del recinto Hyuga, una vez que todos estaban dentro. El demonio todavía estaba muy débil, aún no se había recuperado por completo de su muerte cercana después de haber fallado en su juramento de destruir a los enemigos de Naruto hace mucho tiempo. De hecho, según su propia estimación, el Kyuubi todavía luchó con algo menos de una cruz de efectividad. Aún así, eso fue más que suficiente para acabar con un clan dormido, tomado por sorpresa. De pie más grande que el complejo, el Kyuubi liberado, Vicky era su nombre para la forma humana, que ciertamente no lo era, y querían evitar confundirlos para que no la llamaran por el nombre equivocado en el momento equivocado, se dispuso a romper apartar edificios y devorar a ese clan inmediatamente. Era la única forma que conocían de enseñarle el linaje Hyuga. Tsunade había determinado que, el Kyuubi, al ser un demonio, tenía una mente que funcionaba de diferentes maneras a la de los humanos, y honestamente no podía aprender de la manera que les pareciera cómoda. Entonces, dado que Naruto pudo aprender las formas de los animales para copiar y cambiar devorándolos, y había ganado esa habilidad de sus decoraciones, asumieron que el Kyuubi memorizaba las formas de la misma manera. Y la preciosa línea de sangre Hyuga era algo que componía sus formas. La razón por la que la demonia no había memorizado todos los linajes del mundo de esta manera era que requería que una gran cantidad del mismo tipo de cosas fueran devoradas al mismo tiempo para que un demonio en su escala lo notara. Y las pocas veces que había sucedido en su pasado, no había prestado atención, no había considerado importante lo que estaba comiendo. Entonces, siguiendo las órdenes de Naruto, habiendo sido convencido por sus esposas, incluida una piedra con la cara de Hinata, el Kyuubi estalló y devoró a todo el clan Hyuga como un oso hormiguero entrando en un montículo de termitas. Hinata fue la obvia excepción. Nadie pensó en ella como una Hyuga de todos modos, ya que era la esposa fundadora del clan Kitsune. No existían suficientes Uchihas para obtener el Sharingan de la misma manera. No como si alguno de ellos estuviera dispuesto a intentarlo, ya que encontraron todo el asunto desagradable hasta el extremo.
De hecho, los que estaban en el reinicio se quedaron muy lejos para que no tuvieran que ver cómo el Kyuubi fue liberado primero, luego alimentado, lo que se convirtió en una batalla, que terminó cuando fue derrotada por Sarutobi usando esa técnica de sellado nuevamente. Con el Hokage muerto y partes masivas de la ciudad destruidas, el abogado canceló los exámenes de Chunin y se reiniciaron a la mañana siguiente, todavía sintiéndose muy culpables por lo que habían hecho y decididos a no volver a hacerlo. La mayoría estaba resolviendo activamente hacer las paces con ese clan, de alguna manera. Pero aún así, el Kyuubi agregó muy tímidamente el linaje adquirido de Hyuga al resto de sus decoraciones en el clan Kitsune, habiendo tenido éxito. Solo esta modificación terminaron escondiendo, por lo que en lugar de ojos en blanco y sin pupilas blancas, tenían sus colores de ojos normales, con pupilas. Y las venas de sus sienes no se abultaron de manera escandalosa cuando lo activaron, el aumento del flujo sanguíneo requirió correr a lo largo de líneas más internas. Un efecto cosmético menor, pero muy importante para disimular sus nuevas ventajas. Y ocultarlos evitaba todo tipo de preguntas incómodas. Con ese propósito, Hinata eligió que su propio color de ojos natural cambiara del blanco Hyuga para que coincidiera con el hermoso azul cerúleo de Naruto, y mientras estaba en eso, su cabello cambió al mismo tono de azul, ajustado en los folículos para que siempre creciera así. Tenían la esperanza de que al hacerlo pudieran evitar todos los problemas futuros con el clan Hyuga, insistiendo en poner un sello de pájaro enjaulado en ella, ya que podían afirmar, con cierta precisión, que sus propios poderes de línea de sangre habían anulado a los de Hinata. Ella se disfrazaría bajo varias formas de transformación según fuera necesario. Sin embargo, sobre todo, su contacto con su clan de origen se limitaba a salir de ese complejo por las mañanas justo después de un nuevo reinicio, y nunca regresar hasta que el siguiente reinicio la hiciera despertar en su cama allí nuevamente. Nunca habían sido terriblemente amables con ella. Desafortunadamente, aunque había sido su intención disfrazar completamente sus poderes de línea de sangre recién adquiridos, no lo lograron con total éxito. El Kyuubi solo sabía cómo eran los Hyuga, y después de devorar a un clan lleno de ellos podría haber copiado eso directamente, no hay problema, pero no habría tenido ningún cambio con respecto al original. Así que Tsunade había trabajado con ella exhaustivamente para decir, cambia esto aquí, deja este rasgo allí, cambia esto para que funcione de manera diferente, etc. Y, dada la desventaja del Kyuubi, había sido un milagro el éxito que habían tenido. Lo único que se había pasado por alto era el iris de los ojos que se volvía blanco cada vez que se activaban los poderes especiales de visión. Así que todavía había un indicio de que esa parte de sus poderes de línea de sangre recién expandidos estaba en uso. Teniendo en cuenta que los poderes, una vez agregados a la línea de sangre, serían fijos y no estarían sujetos a cambios, por lo que no era posible experimentar para hacerlo bien, fue notable que las cosas funcionaran tan bien como lo hicieron. Papá. Naruto tartamudeó, tembloroso. El cuarto Hokage no respondió. Mirando hacia arriba para ver a Tsunade, que estaba luchando con sus propios sentimientos por su hermano igualmente insensible, desvió su mirada desesperada hacia Shizune, quien actualmente estaba luchando con la técnica de la resurrección impura. No es realmente lo que esperábamos, admitió el médico, sudando por el esfuerzo. Está ahí, pero al mismo tiempo no lo está. Es más como una técnica de títeres que como una persona, y su contribución es más como si él estuviera al otro lado de una radio y preocupado que presente. Lo siento. Podría hacer el habla, pero es como si estuviera interrumpiendo algo importante por su parte. Con lágrimas en los ojos, Naruto se alejó del cadáver animado que actualmente poseía el fantasma de su padre y encontró consuelo en los brazos de Tsunade, quien fue superado por el dolor por el mismo problema al mismo tiempo. Aquellas chicas que habían estado mirando, esperando un reencuentro alegre, estaban deprimidas, pero de todos modos se sintieron atraídas para ofrecer palabras tranquilizadoras de consuelo y caricias nutritivas. Una cosa que realmente debería haber sido obvia, pero, siendo el ex candidato del Hokage, Orochimaru era difícil. Konoha aún no había tenido un Hokage débil o cobarde. De hecho, todos los que habían ocupado el lugar hasta ahora eran ninjas legendarios incluso después de que sus tiempos habían pasado. La mayoría no se dio cuenta de cuánto trabajo requería, o qué tipo de éxitos requería, ser recordado incluso después de que ya no era una amenaza. Los ninja eran, en general, un tipo de gente muy práctica, demasiado preocupada por cosas que realmente podrían matarlos, o por adquirir formas de matar a otros, como para molestarse mucho con las historias sentimentales.
Realmente tenías que causarles una impresión para que cualquier tipo de shinobi te recordara por mucho tiempo después de que dejaste de ser un peligro para ellos. Orochimaru había sido considerado seriamente para el puesto de Hokage, y no había sido ninguna falta de talento, empuje o eficacia lo que lo había descartado para el trabajo. Tenía todas las habilidades necesarias. No, lo habían rechazado por razones psicológicas. Pero ser un psicópata no lo hacía menos peligroso como ninja. Y había estado en una búsqueda incesante desde entonces, adquiriendo incansablemente más y más poder mucho después de que sus competidores para ese puesto se hubieran derrumbado o murieran. Entonces, sus niveles de poder solo habían aumentado desde el momento en que se pensó que era un candidato viable para el Hokage. Se necesitaría una fan obsesionada con Uchiha para poseer un sentido de juicio tan desperdiciado como para creer que eso no iba a ser un ninja muy desagradable. Habiendo empezado desde el nivel Kage, y solo mejorado desde entonces, Anko tenía razón al temerle, ya que en unos años más debería ser verdaderamente imparable. Se acercó terriblemente como estaba. Esfera en espiral. Orochimaru se rió cuando su pecho fue destruido por el legendario ataque del impuro resucitado cuarto Hokage, abrió un agujero en el pecho de la serpiente Sannin, y convirtió su torso en cintas de hueso y carne. Kukukuku. Orochimaru se echó a reír, a pesar de no tener pulmones para hacerlo, colapsando en un montón de piel vacía mientras otro, sano y salvo de él, brotaba de la desechada parte inferior del cuerpo. Explosión. Anko gritó, cargando contra su antiguo maestro y casi pero no del todo, golpeándolo con una técnica de los 1000 pájaros. La vieja ninja esquivó casi perezosamente la punta de su cola que golpeaba rápidamente, además de todos sus otros ataques. No tenía idea de que el viejo pervertido había perfeccionado la técnica de desprendimiento de piel. Daño físico simplemente, taladre colmillos. Anko fue atravesada por dos corrientes de colmillos de serpiente voladores, afilados como navajas, que giraban rápidamente y rociaban veneno a medida que avanzaban. Tsunade dejó caer a su ex compañero de equipo, aplastando su columna hasta convertirlo en polvo con su puño, mientras se concentraba en la técnica que derribó a Anko, solo para revelar que lo que acababa de matar era un cadáver animado por la técnica del alma muerta y utilizado para hacerse pasar por Orochimaru. Que debe haberse ido a otro lado después de la última vez que le salvó la vida a mudarse de piel. Entonces el grupo escuchó las siniestras palabras, fauces del inframundo. Orochimaru reaccionó a cualquier nivel de fuerza que lo atacara. Cuando fue atacado por viejos compañeros de equipo, Hokages muertos y un grupo de Chunin y Jonin altamente capacitados, aceptó esto como una amenaza legítima a su vida y respondió con armas pesadas, en lugar de las burlas y burlas que daba cuando se sentía seguro. Un trozo del bosque de la muerte que parecía tener casi 1 kilómetro de diámetro cayó en un repentino pozo de oscuridad, y no sabían más antes del reinicio. Mientras Kurenai estaba recibiendo un movimiento de labios caliente y pesado de Naruto en la parte superior de la torre Hokage, a la vista de toda la ciudad, Yugao se quejó abajo. Cuando dijo que tendría que encargarme de proteger sus actividades de la aldea, no dijo que personalmente se propondría hacer eso más difícil. La espadachina apretó el puño, la vena palpitaba en su frente, antes de irse a iniciar un rumor de que la compañera de equipo de Naruto, Sakura, había hecho una apuesta con Naruto de que no la besaría si ella estaba bajo una transformación para lucir como una mujer mucho mayor. Las cosas que la obligaron a hacer para evitar que la ciudad pensara que Kurenai era un pedófilo apestoso. Diablos, mentalmente, el brat probablemente era mayor que ella. Pero, ¿entendería eso el pueblo? No. Entonces, ¿por qué siguieron haciendo salir en público? ¿Crees que deberíamos decírselo? Ayame le preguntó a Ana, mientras ambos veían a la mujer enojada alejarse. ¿Que Kurenai quiere reconocimiento público porque Asuma nunca le dio ninguno? Respondió Ana. ¿O que Ino hizo una apuesta con ella de que no se besarían en la cima de la torre Hokage? Estaba pensando que la apuesta de Anko es que, dado que el espacio de la madre de la guarida es todo una carga y prácticamente ningún beneficio, nadie podría manejarlo por más de 100 reinicios. Y que si Yugao no rompía en 50 o más, Anko hacer cualquier cosa vergonzosa que quisiera. Una vez. Ofreció la hija del chef de ramen. No. Ana no estuvo de acuerdo, sonriendo. A Kurenai le encantaría ver a su vieja amiga obligada a hacer un pase en Jiraiya. Así que en realidad le gustaría que Yugao aguantara más tiempo. Su beso en la cima de la torre no tiene nada que ver con esa apuesta. Ayame se cruzó de brazos con recato. Hacer pases a pervertidos conocidos va mucho más allá de la vergüenza, así que eso está fuera de los límites de la apuesta.
Anko solo se puso a sí misma para la vergüenza pública, no una certeza cercana de violación. Ana lo pensó y luego estuvo de acuerdo. Está bien, tienes razón. Eso está fuera de los límites. Lo siento. Entonces, considerando cómo se vistió una vez, que la obliguen a correr por la ciudad no la avergonzaría. Entonces, ¿qué lo haría? Ambas mujeres pensaron durante un largo momento en el antiguo estilo de ropa habitual de Anko, y se miraron, sin palabras, incapaces de pensar en nada. Sí, he estado aprendiendo toneladas de focas. Naruto se jactó con orgullo en respuesta a una pregunta sobre su progreso. ¿En serio? ¿Para hacer qué? Kim preguntó cortésmente. Naruto se congeló en esa posición, atascado en medio de un regodeo, antes de ponerse serio y adoptar una pose de pensamiento. ¿Sabes? Para ser honesto, el viejo pervertido nunca ha cubierto aplicaciones prácticas para la mayor parte de lo que me ha estado enseñando. Todos son teorías y tonterías. Entonces, ¿podrías crear un sello de almacenamiento mejor? Preguntó cortésmente. Bueno, tal vez no mejor, consideró el chico. Pero seguro que ahora conozco un montón de formas de modificar este tipo de cosas. ¿Modificar? ¿Cómo? Tenten levantó la cabeza, repentinamente interesada. A modo de respuesta, Naruto agarró una pequeña caja de comida para llevar de un restaurante favorito cuya cocina Ayame aún no había dominado, escribió un sello rápido en su parte inferior y luego la volvió a poner en posición vertical. Luego, para las miradas asombradas de todos, agarró una de las armas combinadas de lanza y cadena con las que Ino acababa de practicar y la metió en la pequeña caja, mano sobre mano, lanza primero y luego la cadena, hasta que todo desapareció. Las mandíbulas caían alrededor de esa cámara. Naruto. Tsunade gritó, acercándose para agarrarlo rápidamente. ¿Por qué no nos dijiste que podías hacer un sello como ese? Es bastante fácil. No pensé que fuera tan especial. Él se encogió de hombros. ¿Especial? ¿Especial? Ella chilló. Bajaste esa arma como si estuvieras probando la profundidad de un pozo y nunca llegó al fondo. Y esa caja tiene solo 2 pulgadas de profundidad. Abajo, querida, Ana puso una mano en el hombro de su mayor, habiéndose dado cuenta hace algún tiempo de que la legendaria médica tenía un temperamento demasiado inestable para ser una alfa adecuada, y por lo tanto había retomado ese papel sobre sí misma. Inclinándose hacia donde podía mirarlo a los ojos, preguntó, Naruto, ¿no te das cuenta de lo especial que es lo que has hecho? El chico negó inocentemente con la cabeza en confusión. Poniéndose de pie, la heredera del clan se tocó la cabeza con frustración. ¿No estaría bien ir con muchas ganas a matar a todos los que alguna vez habían enseñado, o fallado en enseñar, que era el punto que la agravaba aquí, Naruto en la Academia Ninja? Tal conducta era impropia de un alfa. Si iba a hacerlo, era algo en lo que tenía que dirigir a todo el grupo. En cambio, eligió remediar el problema. La venganza contra los responsables podría llegar más tarde. Kurenai querida, sigo olvidando cuántos puntos ciegos tienes todavía en tu educación. La joven de ojos rojos se levantó de su asiento, caminando seductoramente hacia el chico con el que se había casado, antes de tomar un respiro para decir, Naruto, sé que estudiaste exhaustivamente con Iruka durante este ciclo, pero hay razones por las que esas clases tienen más de un maestro. La gente olvida cosas, incluso las más obvias, sin quererlo. Es mucho menos probable que 2 personas olviden las mismas piezas de información crítica. El joven hizo una pausa antes de admitir, y realmente, las circunstancias en las que nos encontramos, aunque son ideales para algunos propósitos, también limitan la cantidad de variedades en las que obtenemos nuestras experiencias, por lo que algunas debilidades o puntos ciegos no aparecen tanto. Tenten la desafió levemente. Hemos luchado con todo tipo de armas contra todo tipo de ninjas. ¿Qué tipo de experiencia no estamos obteniendo? Cualquier cosa a largo plazo, para empezar, le respondió Kurenai sin ira. La mayoría de las misiones realmente desagradables vienen después de haber estado en ellas durante algunas semanas. Cosas como no poder bañarse adecuadamente o comer comidas calientes realmente chupan la moral y pueden aumentar la fatiga, los peligros de infección de heridas o simplemente una enfermedad. No sabes lo difícil que es una misión hasta que estás en las profundidades del territorio enemigo, sucio y frío, y luego enfermas de fiebre. Aunque sé que no lo anunciamos, hemos perdido bastante pocos ninjas se enferman mientras están en misiones de campo a largo plazo. No son solo las heridas las que matan. Además, tu conciencia se agudiza a medida que sales a misiones peligrosas, agregó Kin su apoyo a Kurenai.
Estar aquí, nuestra conciencia en realidad se embota, ya que sabemos tanto de lo que está pasando que dejamos de prestar tanta atención. Estoy de acuerdo. Pero antes de que nos alejemos demasiado de la tangente, interrumpió Ana, mientras volvía la atención del grupo hacia su marido común. Naruto, ¿cuánta agua necesita una persona para sobrevivir? 1 galón al día para beber, 2 o 3 en climas cálidos como San, y eso sin contar otros propósitos, como lavarse el agua o limpiar utensilios de cocina, respondió el niño con prontitud. Estas eran cosas básicas de ninja. Y aún así perdemos ninja por deshidratación o agotamiento por calor. ¿Por qué crees que es así? La heredera del clan Inuzuka, que algún día iba a tener que encontrar tiempo para decirle a Kiba que ahora era su trabajo, ya que ella se estaba apoderando de otro clan, presionó, esperando que él lo pensara. Se estaba volviendo bastante bueno en eso últimamente, pero nunca se sabía cuándo aparecerían los últimos jirones de sus viejas y perezosas costumbres mentales. Oh, eso es fácil. Chilló el chico, dando patadas hacia atrás y poniendo sus brazos detrás de su cabeza con orejas de zorro. ¿Se vuelven perezosos, o no piensan? Temari dice que tienes que estar bebiendo constantemente para mantenerte saludable en el calor del desierto, y una vez que se acaba el agua de la cantimplora, no es conveniente ni conveniente sacar otra. Sus sellos de almacenamiento. Así que lo posponen y no reciben tanta agua como necesitan, quedándose constantemente atrás, hasta que, de repente, las pequeñas formas en las que se estaban acortando se suman a un problema importante. La gente también olvida cosas. Sucede todo el tiempo, agregó Anko. Te acostumbras a encontrar agua en arroyos, y no crees que la necesitas cuando vas a un lugar que no los tiene. Encontrarás Chunin, o incluso algunos Honin, que simplemente no los tienen. Piensa en llevar agua, incluso en las pistas del desierto. El uso de sellos de almacenamiento para transportar agua adicional también puede ser peligroso, agregó Temari. Los sellos producen una oleada de chakra distintiva que es detectable por la mayoría de los ninja, algunos entrenan para detectar ese pulso distintivo a una distancia considerable. La mayoría de los guardias alrededor de la aldea de Sand han aprendido a hacerlo, en realidad, ya que es uno de las mejores formas de detectar ninjas entrantes que intentan escabullirse por las arenas circundantes. Las cantinas solo tienen capacidad para 1/4, 4 cuartos por galón, 3 galones al día, la cantidad de personas que haya en un grupo, y la mayoría de las fiestas entrantes están abriendo cantinas nuevas de agua todo el tiempo. Hace que sea muy fácil rastrearlos. ¿La gente puede detectar el chakra? Naruto parpadeó y las chicas allí se tomaron la cara entre las manos. En algún momento, juro que voy a asesinar a todos esos supuestos maestros en esa academia. Juro que lo haré, murmuró Anko en sus manos. Yo te ayudaré, murmuró Ino junto a ella, con los brazos cruzados con ira. Esa fue mi educación que ellos también sabotearon. No siempre podían enviarlo a golpear borradores o ver al director, así que tuvieron que dejar toneladas de cosas fuera de las lecciones normales para mantenerlo así de ignorante. No puedo creerlo. Cuán débil era un ninja hasta que comenzó todo este negocio de reinicio. Nuestros compañeros de clase que no tenían instrucción externa de pertenecer a clanes no tenían ninguna oportunidad. Eso explica bastantes cosas, en realidad, Tsunade asintió pensativamente, mientras que Tenten se enfureció. La siempre práctica Shizune simplemente abordó el problema inmediato al poner una mano sobre el hombro del niño y decir, sí, Naruto, la mayoría de los ninjas pueden sentir que otros usan chakra. Es como sentir el viento en tu cara, de verdad. Había algo allí, y un poco de dónde vino, y cuán fuerte, pero realmente tienes que entrenar para aprender mucho más que eso. Es por eso que Roachi-chan pudo detectar a mis centinelas. El chico se dio una palmada en la mano al descubrirlo. Todo el tiempo que trataba de espiarlo, él sabía dónde tenía clones, incluso cuando los tenía disfrazados. Los ponía por todos lados donde sabía que estaría, y él simplemente los evitaba. Como si supiera dónde estaban. Todas las chicas se miraron entre sí con seriedad. Sí, Naruto, eso suena probable. Shizune le dijo, frotándose el puente de la nariz antes de abrazarlo. Y aunque la mayoría de nosotros solo podemos detectar el chakra que está en uso, como la activación de sellos de almacenamiento o el disparo de técnicas de batalla, o todo eso, él es exactamente el tipo de persona que entrenaría hasta que pudiera sentir aún más que eso. Yo no. No sé cuánto pudo o no pudo hacer, obviamente, pero siempre has tenido tanto chakra que parece razonable que él pudiera detectarte incluso cuando no lo estabas usando, si pudiera detectar a alguien en ese estado. Naruto se estaba rascando la barbilla.
Pero los Anpu no pudieron atraparme, porque la mayoría de ellos usaban jutsu solo para seguir adelante. Así que, en efecto, estaban arrojando una cortina de humo donde se usaba mucho chakra, nunca pudieron encontrarme. Además, nunca usaste mucho chakra para esquivarlos, agregó Ino, orgullosa de él, a su manera. Al principio no pude. No sabía cómo. Pero luego nunca tuve que hacerlo, admitió tímidamente el chico, antes de ponerse serio. Entonces, ¿cómo te escondes de los chicos que sienten tu chakra? Todas las chicas se echaron a llorar, todas menos una. ¿Cómo sobrevivieron ustedes como un país ninja si sus maestros estaban dispuestos a dispararle en el pie a toda una generación de shinobi solo para molestar a Naruto? Temari preguntó, bastante enojado. Esa es una habilidad básica. Es como no poder leer. Ellos tampoco me enseñaron eso, admitió Naruto, frotándose la nuca. No fue hasta que comenzaron los reinicios que convencí a Iruka de que realmente me mostrara cómo. Correcto. Eso es. Ellos mueren. La doncella de arena agarró una espada y comenzó a caminar fuera de la habitación. La mayoría de los presentes decidieron unirse a ella. Naruto se quedó parpadeando en estado de shock mientras Ana se quedó atrás para explicar. El sello de almacenamiento que nos mostraste es muy especial, Naruto. La mayoría de los sellos están encendidos o apagados, con los elementos completamente contenidos o no, y emiten un pulso cada vez que algo entra o sale. El tuyo no hizo ningún pulso que pudiéramos detectar, y aquí estábamos todos en la misma habitación. ¿Pero qué diferencia hace eso? Naruto se frotó la cabeza. Ana decidió probar otra ruta, ya que se encontraba frente a uno de esos puntos ciegos que el chico aún no había eliminado. Querida, dime, ¿cuánta agua podrías poner en una cantimplora con una de tus focas? El chico se encogió de hombros descuidadamente. Un par de cientos de galones, fácil. Entonces, un suministro para varios meses, incluso en un terreno desértico caluroso, reflexionó Ana pensativamente, antes de agregar. Entonces, ¿cuántas cantimploras necesitaría una patrulla? De repente, los ojos del rubio se agrandaron. Sí. Ana asintió, contenta de haber terminado. Ya ves. Si cada uno en una patrulla tuviera una cantimplora como la que tú pudieras hacer, solo necesitarían una cada uno. Para que no abrieran sellos de almacenamiento todo el tiempo, así que esos ninjas alrededor de la aldea de San Temari que acaba de decirnos que no podría rastrear su entrada. Además, como dijo antes, es un inconveniente abrir sellos de almacenamiento para comedores nuevos todo el tiempo, para que la gente esté ocupada o no se moleste, y nosotros casos de deshidratación o insolación debido a que las personas no beben lo suficiente o con la frecuencia suficiente. Esto solucionaría eso, ya que la única cantimplora que tenían en el cinturón podría permanecer llena durante meses. Naruto asintió. Ana se alegró de haber superado uno de los parches ciegos que le quedaban. Entonces, cuéntame sobre la técnica de los dragones gemelos en ascenso de Tenten, solo un breve resumen, por favor. Alzando las cejas, confundido por lo que ella quería, el niño simplemente dijo. Ella salta en el aire, abre cientos de armas de los pergaminos y las arroja a sus enemigos. Nuevamente, Ana asintió con la cabeza y luego preguntó. ¿Por qué necesita los pergaminos? Para guardar cosas. Pesaría cientos de libras si ella se detuvo. Ana estaba sonriendo, sopesando la caja de comida para llevar. Pero esto no pesa más que la caja de papel que lo compuso. Le dio la vuelta y la lanza se cayó, haciendo un estrépito cuando ella y su cadena se amontonaron en el suelo. Entonces, si Tenten, o todos nosotros, tuviéramos tus sellos en nuestras bolsas Shuriken, aún podríamos tener esos cientos de libras de armas, pero podríamos usarlas aún más rápido ya que no nos molestaría la demora causada por pergaminos torpes. Notas del autor. Solo llegué a la mitad del asunto del sello antes de que tuviera que llamarlo por haber superado el presupuesto. En el lado plus, todo el mundo parece haber superado las principales enfermedades, y el proyecto del cobertizo interminal que estaba absorbiendo tanto tiempo libre ahora parece estar por fin completado. Esta podría ser una buena semana para volver a un programa de actualización más dinámico. Esperemos que sí, ¿eh? Capítulo 45. El examen de la marmota. Capítulo 45. Por Leonard. Naruto miró alrededor del recinto del clan. Lo que antes había sido la finca Uchiha estaba lleno de actividad. La mayor parte fue él, por supuesto. Tuvieron un día ajetreado. Como la primera mañana de un nuevo reinicio, había tanto por hacer que casi daba miedo. Aterrador, eso fue, hasta que se convirtió en rutina. Le costó mucho trabajo mantener a sus esposas en la forma en que se habían acostumbrado.
Allí, en las herrerías, los clones trabajaban afanosamente. Hacer las cosas de la manera ordinaria solo requería demasiado tiempo, incluso con la mano de obra casi infinita a su disposición, por lo que estaban usando técnicas de elaboración basadas en los mismos conceptos y principios que los poderes ninja, moldeando chakra para lograr efectos en segundos. De horas. Había comenzado con este principio cuando comenzó a trabajar con titanio, pero el gato había salido de la bolsa, por así decirlo. Una vez que había comenzado a usar su propio jutsu único y especialmente creado para crear una cosa, había sido natural, incluso inevitable, pasar a hacer lo mismo con los demás. Pero, mientras creaba algo, digamos que una armadura, directamente a partir de materias primas era posible, descubrió que obtenía un resultado inferior de esa manera. Entonces, en esas herrerías, los clones de Naruto estaban trabajando en la mezcla de aleaciones, que eran casi irrompibles hasta niveles de resistencia Chunin, para hacer soldaduras, cortar, dar forma, pulir y terminar armaduras, y la típica variedad amplia de armas, a las que luego se agregarían sellos. Había una gran variedad de herramientas ninja en construcción allí, desde alambre y shuriken hasta abrojos y espadas y así sucesivamente. Tampoco estaban trabajando en eso solos. También estaban produciendo delicados candelabros para la casa y cristalería, vajilla y cerámica de todas las formas y descripciones para decorar el antiguo lugar. También se produjeron artículos de tela de todas las variedades, clones que usaron sellos manuales y técnicas de chakra para recolectar fibras de los bosques circundantes, tejerlas en telas increíblemente hermosas, que luego convirtieron en prendas sencillas o exóticas, ropa de cama, toallas, cortinas, alfombras y tapices, utilizando más jutsu de sastrería especialmente creados. Esos atuendos se distribuían en todos los guardarropas, e incluían no solo los sellos que había creado para hacer que los atuendos se ajustaran automáticamente a los cuerpos jóvenes en crecimiento, reflejando el chakra de un usuario para que pudieran imitar los desarrollos de un cuerpo, sino también conjuntos completamente nuevos de útiles o convenientes. Focas. Los sellos para mantener limpias la ropa, las cortinas y la ropa de cama habían sido el siguiente paso obvio desde el simple hecho de que siempre quedarán bien. Y a partir de ahí había sido un paso fácil crear ropa que resistiera el desgarro, y los experimentos para hacer eso habían arrojado resultados más positivos de lo que jamás hubiera imaginado al principio. En poco tiempo habían pasado de un "no sería estupendo si pudiéramos conseguir que este delicado cordón dejara de romperse", todo el camino hasta, Dios, ¿quién hubiera imaginado que un sello tan simple haría que esta ropa interior fuera tan fuerte como una armadura ninja de malla? Pero había mucho que decir sobre la ropa que parecía normal, o fabulosa, según lo requirieran las situaciones, pero que podía detener los golpes mejor que un chaleco ambú. Estaba muy ocupado adaptando esos para fortalecer la armadura del clan a niveles aún más difíciles, ya que sería bueno resistir más del trato que uno recibió en el entorno de castigo del combate ninja. Luego también hubo sellos, probablemente el orgullo y la alegría de Naruto, que crearon una capa interna de chakra opaco dentro de la ropa misma que pondría fin a los poderes visuales especiales. Los ojos blancos de Hyuga no podían ver a través de él y el Sharingan no podía copiar ni predecir ningún movimiento de una persona que lo usaba, lo que hacía que esas dos preciadas líneas de sangre fueran completamente inútiles para luchar contra una persona que lo usaba. Ese conjunto de sellos merecía ser un orgullo y una alegría. Desafortunadamente, aún no habían terminado con los toques finales. Tal como estaban las cosas, los sellos bloquearon perfectamente la penetración de la vista del chakra, pero aún no había abierto un camino que no solo pudiera hacer eso, sino que tampoco interferiría con el uso de las técnicas de chakra por parte de la persona que lo usaba. Tal como estaba, sin embargo, hizo que los monos perfectos les otorgaran a Leiga y la capacidad de pisotear a cualquier usuario de Sharingan o Itaelle que lo mereciera. A pesar de que Naruto pudo, y a menudo lo hizo, curar las espirales de Lee y enseñarle un año de técnicas de chakra en 2 minutos, el entusiasta compañero Genin lo hizo lo suficientemente bien incluso sin ellos que, vestido con ropa sellada, se volvió mortal para esos dos principales linajes. Usuarios, y podía golpear a Neji como una pelota de racquetball de ojos blancos. Y Naruto se estaba acercando a tener una versión perfecta de esos sellos todo el tiempo, una que no interrumpiera el chakra del usuario, pero que bloqueara todos esos poderes especiales de visión por completo.
También estaban haciendo joyas, algo que él sentía mucho más crítico que el equipo de combate o los artículos para el hogar, y eso no se debía a que todas sus esposas pensaran que sus creaciones de joyas y cordones de metales preciosos eran bonitas, aunque, en privado, admitió que fue un factor, aunque pequeño. No, la mayor parte de lo que estaba haciendo había comenzado haciendo que los anillos de boda de sus esposas guardaran sus atuendos para ellas. Ese era un concepto que pedía ser construido. Tsunade finalmente había logrado explicarle los secretos detrás de sus propios sellos especiales, Andos, el que sostenía su ilusión permanente, un disfraz que ya no necesitaba para parecer joven, y el que almacenaba chakra que podía liberarse en una explosión para regenerarla instantáneamente, y cuyos efectos secundarios una vez la habían envejecido prematuramente. La juventud y la regeneración ya tenían fuera de su línea de sangre, por lo que los aprendió solo en principios generales para aprender todo lo que pudiera. Pero lo que realmente despertó su interés fueron los elementos de apoyo menos celebrados de cada sello. Naruto estaba diseñando joyas que podían almacenar grandes cantidades de chakra de forma más o menos permanente, reunidas en pequeñas cantidades con el tiempo y liberadas de forma parcial o total a la vez para reabastecer las reservas del usuario. De modo que sus ángeles, que tenían grandes reservas de chakra pero no cerca de las suyas, pudieran lanzar grandes cantidades de jutsu costoso durante mucho más tiempo. Fue revolucionario. Podría cambiar el combate shinobi para siempre. Chakra era la vida y el alma del combate shinobi. No importaba si lo que usaban eran ilusiones, caminar por la pared o jutsu de alto poder, todos usaban chakra, y cuando eso se agotaba, un ninja estaba muerto, sin opciones e incapaz de maniobrar, y mucho menos luchar de manera efectiva. En pocas palabras, como regla general, cuanto más chakra tenía, más peligroso y eficaz era un ninja, y la capacidad de restaurar las reservas de chakra a partir de las baterías hizo posible cosas que nunca podrían arriesgarse de otra manera, lo que le permite a los ninjas lanzar potencialmente 10 a 20 veces más jutsu antes de secarse, multiplicando su efectividad en el campo. E iba a asegurarse de que ese secreto nunca saliera de su clan. Había visto lo suficiente de la invasión de arena/sonido para saber cuán destructivos podían ser los ninjas para el territorio circundante cuando iban a la guerra. No quería que cualquiera pudiera lanzar entre 10 y 20 veces más técnicas de chakra antes de agotarse, y Tsunade había tenido cuidado al enseñarle sus secretos para dejar en claro que ciertas cosas, sus técnicas únicas entre ellas, eran tan preciosos y valiosos que si se podía hacer algo para tenerlos, había ninjas que lo harían. Si hubiera alguna forma de robar estas baterías de chakra, serían robadas, y luego robadas y robadas de nuevo hasta que todos los países ninja las tuvieran. En ese punto, ni siquiera cambiaría el equilibrio de poder. Si todos tuvieran el conocimiento de cómo crear estos sellos, todos se equilibrarían en comparación con los demás. El único efecto que tendría sería hacer que el combate ninja fuera mucho más destructivo. Los perdedores en eso serían los no ninja cuyas casas y granjas fueron destruidas durante esas batallas. Por supuesto, Naruto realmente tenía que admitir para sí mismo que la verdadera razón por la que estaba haciendo esto era porque no podía soportar el concepto de que alguno de sus seres queridos fuera lastimado, y cualquier ventaja en su poder disminuía el peligro en el que estaban todos. Sin embargo, si todos lo tuvieran, no era una ventaja, por lo que no podría protegerlos. Y era egoísta. Quería protegerlos. Con cada fibra de su ser anhelaba poder mantenerlos a salvo de todo daño que pudiera ocurrirles. Y, si eso significaba mantener en secreto las técnicas shinobi, pondría todos los poderes brillantes y tortuosos de su mente ágil para trabajar en ello. El problema con los sellos era que se podían copiar. Después de todo, solo eran palabras y símbolos escritos. Se podía comprimir un diagrama desde metros de ancho hasta el tamaño de la palma de la mano, pero el diagrama completo seguía allí y había varias formas de leerlo a pesar de la letra pequeña. Algunos shinobi usaron bits adicionales e innecesarios integrados en el diseño para ayudar a deshacerse de posibles fotocopiadoras, pero eso no funcionó muy bien. De hecho, había pocos sellos que no se hubieran generalizado después de su introducción. Los sellos malditos de Orochimaru eran uno, pero ya los habían roto. No había nadie en el clan Kitsune en este momento que no pudiera aplicar, modificar o eliminar el famoso sello maldito de Orochimaru. Así que eso dejó a los únicos realmente únicos que quedaron en existencia como los de Tsunade, y esos solo realmente se habían mantenido en secreto porque las únicas copias estaban en ella y el texto real de cada uno estaba disfrazado por su ilusión permanente. Entonces, meter una kunoichi en una fuente termal con ella no ayudaría a leerlos.
Para tener acceso, alguien tendría que derrotarla para que pudiera ser sometida y estudiada en detalle. Hasta ahora eso no había sucedido. Sin embargo, hubo muchos intentos. Inventar un sello que no pudiera ser robado, para que pudiera esparcirse entre sus ángeles, quienes lo usarían sin arriesgarse a que alguien más lo perdiera, y comenzar una cascada hacia donde todos lo tenían, requirió un pensamiento muy tortuoso. Afortunadamente, eso era en lo que se podía decir que Naruto era mejor. Por fin, fueron sus ejercicios de chakra los que le dieron la idea, específicamente los de tipo terrestre. Sentado en una roca, dejando que su chakra rezume en la tierra y las piedras debajo de él, le había enseñado mucho más sobre geología de lo que nadie más sabía. Al principio no sabía mucho sobre los nombres que otras personas asignaban a las cosas, pero después de un viaje a la biblioteca para buscar libros sobre geología, los descubrió. Y aunque había cientos de tipos diferentes de rocas, la mayoría de ellos eran los mismos elementos organizados de formas ligeramente diferentes. El cuarzo era el elemento más común en la corteza del mundo, formando cientos de piedras sin valor. Sin embargo, organizado a la perfección, hizo citrinos y amatistas. El carbono era realmente común y, sin embargo, combinado a la perfección formaba diamantes. La sílice era simplemente arena común y, sin embargo, de ahí surgió el berilo y, con los agentes colorantes adecuados, gemas como rubíes, zafiros, esmeraldas, topacios y onix. Luego, el mismo elemento que formaba el yeso y el concreto también podría organizarse de manera diferente en un hermoso alabastro. La piedra caliza comprimida se convirtió en mármol. En realidad, era un principio simple, una vez que había descubierto esa parte, usar su chakra para organizar los minerales de manera diferente y crear sus propias piedras preciosas. Por supuesto, el valor de esas piedras se basaba no solo en su belleza, sino también en su rareza. Por lo tanto, dejar que alguien sepa que puede crear el suyo propio frustraría el propósito, y los precios de las gemas solo caerían en picado. Costarían solo lo mismo que la arena con la que los hizo. Sin embargo, la capacidad de crear piedras preciosas le dio un medio que nadie más podía usar como base para dibujar sellos y ocultarlos. Naruto había decidido que dibujaría sus sellos en 3 dimensiones, lo que requería inventar una rama completamente nueva del arte de sellar para lograrlo, y por lo tanto, por sí mismo, prácticamente garantizaba la seguridad adecuada en el interior de las piedras preciosas, utilizando pequeñas líneas de fractura y defectos como su propia pluma y tinta. Idealmente, nadie adivinaría que estaban allí, pero en caso de que hiciera esos defectos demasiado pequeños para ser encontrados fácilmente incluso con una lupa de joyero, al menos no con suficiente detalle para ser leído, también dibujaría sellos adicionales para cubrirlos con una ilusión permanente de piedra impecable. Luego, en caso de que esa ilusión pudiera ser encontrada y disipada, y se pudiera idear algún método para ver esas líneas con la suficiente claridad como para copiarlas, resolvió ingresar no solo 1 o 2, sino docenas de sellos entrelazados entre sí como los eslabones de cadena, excepto que la cadena sería una red tridimensional de modo que incluso si las líneas pudieran verse claramente, las capas externas harían que las internas fueran indescifrables solo por su presencia. Al tener varias capas de seguridad anidadas, en realidad podrían ser seguras. Naturalmente, serían los sellos únicos en las capas más internas, mientras que los más comunes formaron las externas. Se necesitarían gemas muy grandes para encajar esto, pero el tamaño no era un problema para él. Lo que realmente le preocupaba ahora era encontrar suficientes cosas para que esas piedras hicieran para formar las capas externas de la red de sellado. Ya había conseguido que se almacenaran solos, desapareciendo si se retiraban del cuerpo del usuario. Estarían programados como una medida de seguridad final para funcionar solo para una niña específica, o, supuso, sus hijos. En realidad, atarlo a la línea de sangre probablemente sería mejor, de esa manera todos podrían entrelazarse y ayudarse mutuamente, pero él podría darle a cada conjunto de joyas una afinidad por la chica para la que lo estaba haciendo. Suspiró. Esto se estaba volviendo tan complicado. El clan Kitsune tenía un compuesto alegre y bullicioso lleno de energía. También tenía todos los avances ninja más modernos, inventados por el propio Naruto. Se invirtió una enorme cantidad de trabajo en toda la infraestructura de apoyo básica detrás de la vida ordinaria, y cuanto más de él se requiriera, menos de él podría estar entrenando, por lo que habían comenzado a aparecer atajos de todo tipo.
Por ejemplo, las estufas de leña, que eran todo lo que la mayoría de los campesinos podían permitirse, aunque los nobles y los ninjas cocinaban con cocinas a gas o eléctricas, producían una gran cantidad de cenizas durante el curso de sus operaciones ordinarias. Las cocinas del clan Uchiha habían sido todas de gas o eléctricas, sin embargo, esos servicios se habían cortado hace mucho tiempo, y restaurarlos, cuando las compañías de servicios públicos sabían que iba a ser el paria de la aldea en el lado receptor de esas comodidades, era tanto diplomático como pesadilla burocrática, sufriendo retrasos tan intensos que a menudo no se restauraron esos servicios antes de un reinicio. Las estufas de leña eran una opción, pero una vez que Naruto se cansó de acarrear cenizas, su respuesta fue colocar sellos en los hornos, estufas y refrigeradores de esas cocinas. Aplicar chakra y calentar o enfriar según sea necesario. El verdadero avance se produjo en el hecho de que una cantidad trivial de chakra, digamos suficiente para ejecutar un jutsu de fuego de rango C, haría funcionar esos aparatos durante días y días, como se deseaba. Realmente no era más calor que una técnica de fuego básica, simplemente se extendía durante un tiempo mucho más largo y se le daban controles de encendido / apagado. Lo mismo ocurre con las tuberías de agua caliente. Unas cuantas focas y una pequeña cantidad de chakra y podías sumergirte bajo una ducha hasta convertirte en una ciruela pasa y el agua nunca dejaba de ser tan fría o tibia como te gustaba. Y, era tan cómodo, sus esposas insistieron en que ampliara eso e instalaron su propio resort de aguas termales, con tuberías de agua caliente con sello, un lujo completamente innecesario, ya que hace mucho tiempo había perfeccionado varias técnicas de agua para limpiarse completamente y cómodamente donde quiera que uno esté. En realidad, en un esfuerzo por ser amable, había inventado una biblioteca completa de pequeñas técnicas de aseo ninja, que incluían todo, desde peinar hasta uñas, pedicura y limpieza de dientes, hasta cosas de las que a nadie le gusta hablar. Una chica puede lucir brillante y hermosa a los pocos momentos de despertarse. Y sin embargo, de alguna manera, todos preferían el toque personal. Así que de ahí Naruto tenía un suministro incesante de negocios mientras mimaba y masajeaba a sus ángeles. Por supuesto, aunque no hablaron de eso, todos habían aprendido esas técnicas de aseo. Y no parecía importar cuán desagradables fueran las condiciones, todas lucían hermosas todo el tiempo. Se agregaron calefacción central y aire acondicionado, también mediante sellos. Las chicas querían mármol y alabastro donde quiera que pudieran conseguirlos, y estaba llegando al punto en que podría ser más fácil construir su propio complejo en lugar de convertir el Uchiha a los estándares de Kitsune. Por supuesto, todavía venía con una gran porción de tierra, y lo consiguió gratis, por lo que incluso si nunca hubiera encontrado esa maldita biblioteca, a pesar de haberla reducido a un lecho de roca, seguirían obteniendo este viejo lugar y arreglando arriba. Acababa de empezar a cansarse de la cantidad de trabajo que necesitaba. Kim miró a sus compañeros de equipo, Dosu y Zaku, y tuvo un momento extraño. Durante una buena docena de reinicios, ella había estado envenenando su té con agentes paralíticos para que ella y otros miembros del clan Kitsune pudieran practicar la técnica de la resurrección impura usándolos. No es como si fueran a extrañarlos, pero tuvo un momento de duda, preguntándose cuándo sus vidas habían dejado de ser importantes para ella. Entonces se le ocurrió que el equipo de Sound se había formado por conveniencia, no por amistad. Nunca habían significado mucho el uno para el otro como personas. Bueno, eso hizo que esto fuera fácil de hacer. Ella silbó alegremente mientras vertía los polvos paralíticos en el té del desayuno. Temprano en la mañana, mientras Naruto estaba ocupado creando todo su equipo y mejorando la vieja casa, Hinata se desvió de sus proyectos habituales, enviando clones para ocuparse de ellos, mientras que ella misma tomó otro camino. Había un laboratorio secreto y oculto en cerca de Konoha donde Orochimaru hizo sus experimentos tratando de dar la habilidad de la línea de sangre del primer Hokage para usar técnicas de madera para probar sujetos. Ese laboratorio había sido sellado pero no destruido cuando fue expulsado, y Hinata se enteró una noche cuando Anko había estado desnudando su alma sobre por qué su antigua maestra era tan escoria, cómo la había lastimado ser tan traicionada, y lo que había hecho para merecer ser expulsado. Matar a muchos ciudadanos de Konoha había sido realmente muy malo. Y aunque la buena chica no tenía la intención de seguir sus pasos, durante el largo proyecto para copiar su línea de sangre al resto del clan, había adquirido una ambición. Tsunade era la nieta del primer Hokage, pero a pesar de eso, ella no tenía su línea de sangre tan cacareada, lo que parecía injusto para la niña anteriormente tímida.
Se había dicho que esas técnicas de madera se habían utilizado para construir Konoha en un día y, en su opinión, la aldea era un lugar más triste y pobre sin ellas. Más importante aún, al menos en el sentido inmediato, al aprender a reactivar una línea de sangre inactiva, Hinata podría realizar un tratamiento que no se había hecho antes, y así ganarse su estatus de ninja médica a los ojos de Tsunade. Era una ambición poderosa y elevada, que la humilde y no deseada niña de una familia hostil y desaprobadora estuviera logrando el reconocimiento oficial de uno de los Sannin legendarios, en su peculiar área de especialidad. Por supuesto, la joven heredera Hyuga ya había logrado todos los demás objetivos de su vida. Ahora era amada y apreciada por el chico que había amado desde lejos, cuyas muchas cualidades había admirado desde que tenía memoria. También había logrado sus objetivos secundarios, de tener buenos amigos y ser una ninja fuerte. Bajo la tutela de Naruto, incluso se estaba convirtiendo en una excelente cocinera y ama de llaves porque, según su anterior madre de la guarida, Kurenai, ninguna mujer puede ser completa en la vida si es un fracaso en su género. Así que todos los ángeles de Naruto habían hecho arreglos para hacer todas las misiones de cuidado de niños y niñeras que pudieran, a fin de prepararse para su futuro. Y, en el caso monumentalmente improbable de que algo le sucediera a Naruto, todos tenían que poder cuidarse a sí mismos y a sus futuros hogares. Hubo muchas precauciones infelices por si acaso que debían tomarse como familia de ninjas. Pero, en caso de que ocurriera lo peor, sería un poco mejor para todos si hubieran tomado medidas antes de tiempo. Eso era solo el sentido común de los ninjas, lo que no significaba que todos los ninjas realmente lo hicieran. Pero, estos reinicios terminarían eventualmente, y después de eso, si alguno de ellos muriera, lo más probable es que permanecieran muertos, razón por la cual estaban estudiando medicina y mejorando sus habilidades de combate, para poner esa posibilidad lo más lejos posible. Entonces, esta búsqueda no solo le otorgó una nueva meta en la vida, sino que Hinata también tuvo que admitir tímidamente en el corazón de su alma que otorgar nuevos poderes a Naruto y al resto hacía que fuera mucho más improbable que alguna vez lo perdieran. Porque, de manera realista, si alguna vez pudiera despertar las habilidades del linaje latente de Tsunade para usar técnicas de madera, no pasaría un momento antes de que alguien estuviera trabajando en cómo compartirlas entre el clan. Las puertas de ese gran laboratorio subterráneo estaban bajo sellos muy similares a los sellos de alarma y protección alrededor de la finca Uchiha. Pero, como las chicas habían estado pasando por alto esas cosas simplemente durante años, para comenzar temprano en las cosas, mientras el Hokage le otorgaba esas tierras a Naruto, no fue un gran esfuerzo esquivarlas también. El interior del laboratorio estaba oscuro, además de atrapado. La mayoría de esas trampas fueron superadas por Sarutobi cuando el tercer Hokage encontró a su estudiante favorito, Orochimaru, haciendo una investigación inmoral y repugnante aquí. Sin embargo, al ser ninja, restablecían la mayoría de ellos antes de que se fueran para sellarlo, ya que hacía que todo fuera mucho más seguro agregar las medidas de seguridad originales, adecuadamente modificadas para sorprender a su maestro si alguna vez intentaba hacerlo. Regresar, además de las nuevas trampas y seguridad adicionales que agregaron. La mayoría de ellos nunca habían considerado a un intruso tan bien equipado para ser un ladrón como un miembro promedio del clan Kitsune. Con una nariz para advertirle de los chorros de ácido, pozos ocultos debajo de las trampillas, que estaban llenas de alquitrán hirviendo, capaces de oler el veneno en agujas ocultas y decirle si había serpientes, insectos o roedores presentes, Hinata lo hizo bastante bien. La pobre niña esquivó fácilmente un péndulo y cuchillos giratorios sobre los que sus bigotes le advirtieron, antes de decidir que estaba cansada de no encontrar los cables trampa ocultos antes de tiempo y activó sus ojos blancos. Las cosas se pusieron mucho más fáciles cuando podías ver los mecanismos de la trampa, así como la energía de las focas al acecho, esperando para activarse. En un tiempo récord, la pequeña estaba dentro del laboratorio propiamente dicho y leyendo copiosas notas del proyecto que Orochimaru había dejado atrás. Había comenzado con técnicas básicas de robo y transferencia de líneas de sangre, de las que ella ahora estaba completamente familiarizada, pero comenzó a investigar el paso adicional y avanzar hacia donde podía tomar líneas de sangre de tejido corporal muerto hace mucho tiempo, en lugar de requerir una muestra viva. Y había tomado notas cuidadosamente meticulosas sobre lo que hacía y lo bien que funcionaba, o no, con la esperanza de poder reproducir los resultados en sí mismo en caso de que tuviera algún éxito.
El grupo del Hokage aparentemente había dejado el laboratorio y lo selló con disgusto sin siquiera detenerse para encontrar esos papeles, mientras que ella presumía que Orochimaru había asumido que habían sido encontrados o destruidos. Así fue que Hinata fue la primera en su vida en encontrar esas notas y leerlas, descubriendo el trabajo de un ninja loco que también era un genio. Final del capítulo.